En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: Ni 200 denarios bastarían para que a cada uno le tocara un mendrugo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron allí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo Jesús a sus discípulos: Recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: Este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Bienvenidos a esta reflexión sobre el Evangelio Dominical, en esta ocasión Juan 6 del 1 al 15. El capítulo 6 es el capítulo del pan de vida, así que aquí comenzamos con ese discurso. Y lo que comienza es una multiplicación de panes. ¿Dónde estamos? Estamos con que Jesús pasó del otro lado, de la otra orilla del lago de Tiberíades. Dice el texto que lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesucristo estaba en la otra orilla y se pasó al otro lado del mar de Tiberíades porque ya había hecho milagros, había enseñado, había estado con la multitud y pasa al otro lado, a otra realidad, a un descanso tal vez. Siempre Jesucristo quiere tener tiempo para la formación con sus discípulos. Parece que no se realiza porque lo seguía mucha gente y llegó hasta donde estaban. ¿Y por qué lo seguían? Porque habían visto las señales milagrosas que hacía, curando a los enfermos. Son esas señales milagrosas las que atraen a las personas a acercarse más a Jesús, esperando nosotros, así como cada uno de nosotros, que uno busca milagros. Y qué bueno que el milagro más bien te lleve a una relación, pero sobria y seria con el Señor. Porque uno no anda buscando al Señor de los milagros, uno anda buscando al Señor de la vida, al Señor de la conversión, al Señor de la transformación, al Señor de la vida nueva en Él. Solo Él puede dar vida. Él es vida eterna. Así que ¿a dónde más podríamos ir a conseguirla? Muy bien. Pero entonces Jesús comienza con esa introducción entonces en el lago de Tiberíades y que lo siguen por las señales milagrosas que había hecho. Cambia de tema y comienza a decirnos qué es lo que está pasando. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. El monte para nosotros y para los judíos es el lugar donde se encuentra el hombre con Dios. Y Jesucristo, por supuesto, es Dios. Jesucristo en el monte es capaz de testificar y observar que las personas vienen a buscarlo. Pensemos en una persona del Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, Moisés específicamente. Una persona también que desde la montaña era capaz de ver al pueblo para reprenderlo o para guiarlo, para darles las instrucciones o los mandamientos, todo lo que se hizo en el tiempo de Moisés. Con Jesucristo tenemos que Jesús es el nuevo Moisés.
pero no porque es una versión corregida y aumentada. Jesús es totalmente nuevo porque es hijo de Dios. Entonces todos nosotros somos aprendices de lo que Dios quiere con nosotros y estamos adivinando a tientas para dónde es que nos lleva el Señor y qué es lo que quiere de nosotros. Jesús no. Jesucristo vive de un solo corazón con su Padre, de una sola mente con su Padre. Lo que el Padre dice, así lo hace el Señor, porque esa es la manera de Jesús, un reflejo total del Padre. Quien me ve a mí, dice él, ve al Padre. Así que este es el comienzo. Jesús subió al monte y se sentó. Así que Dios se ha sentado con sus discípulos, con los 12 como las 12 tribus de Israel. Repito entonces, Moisés con las 12 tribus, pero aquí está el supremamente perfecto Moisés, la sangre del sacrificio en la cruz, sin miedo, por amor a ti y a mí. Perdónalos, Padre, pues no saben lo que hacen. Es decir, nos ama tanto que quiere sanarnos en ese momento, en lugar de castigarnos. Ese Jesús, nuevo Moisés de nuevo, a la millonésima potencia, está sobre el monte y se sienta con sus 12 discípulos. ¿Cuándo era esto? La localización en el tiempo. Estaba cerca la Pascua, dice el texto, la festividad de los judíos, que era la más importante del año para ellos. Esto quiere decir que era la primavera, que era todavía fresquito y que todo está verde. Así que los verdes prados del Salmo 23 aquí se pueden realizar, porque la Pascua siempre ocurre en la primera luna llena de la primavera. Si estaba cerca la Pascua, todavía no había sido ese cambio de época, de estación. Así que está fresquito todavía. Repito entonces, pastos verdes. Siguiente dato. ¿Qué haría el mundo cuando uno se da cuenta que lo ha seguido tanta gente de las cuales ni el dinero que tenemos puede ajustar? ¿Qué haría el mundo para conseguir medios? Jesús le dice a Felipe cuando ve a la multitud llegar, ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Y Felipe, que es el nombre de él, Felipe quiere decir amante de los caballos. Pues Felipe es un nombre griego. Y como de familia griega tal vez, tiene soluciones prácticas y la solución práctica es no tenemos dinero. Aquí, para poder alimentarlos, se necesita money, money, money. Solamente es la única manera. Le hizo esta pregunta, dice el texto, para ponerlo a prueba. Felipe entenderá después que aquí hay alguien que es mucho más grande que el dinero. Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero aprovecha este momento para entrenar al discípulo, para que el discípulo pueda poner el primer punto, no, no hay suficiente dinero. Todos comieron. Oh, donde está Dios no falta nada. Ahora, la mentalidad mercantil, que es la respuesta de Felipe. Ni 200 denarios bastarían para que a cada uno le tocara un mendrugo de pan. Entonces no es algo humano que pueda ser realizable ni económicamente. Ahora, otras opciones. Aparece un muchacho. Una persona que no tiene derechos. Si usted va a hablar de una persona con derechos en la sociedad, diría un hombre. Pero aquí hablan de un muchacho. Un paidion, se dice en griego. Es uno que no tiene derechos todavía, pero ese tiene algo que puede servir. Los grandes tienen ideas económicas. El pequeño trae en sus manos 5 panes de cebada y 2 pescados. Y ellos dicen, pero ¿qué es eso para tanta gente? Jesús sabe qué hacer. El muchachito no lo sabe, que él será capaz en este momento de ser parte de un milagro maravilloso en donde Jesucristo va a alimentar una multitud increíble. Es de lo pequeño, de las soluciones pequeñas y de la humildad pequeña donde salen los grandes milagros.
Es donde nos comportamos como niños cuando empezamos a ver el reino de los cielos. Pues los elementos ya están listos entonces y Jesús comienza a dar órdenes. Díganle a la gente que se siente. El texto en griego no dice siente, que se sienten, sino que usan una palabra, anapesein, que significa recostarse. ¿Y por qué recostarse? Porque ellos no tienen sillas, no tienen mesas. Lo que ellos hacen es tender una capa o un mantel en el centro y todos se recuestan. Se apoyan en el codo izquierdo y con el derecho agarran comida, mojan o parten y comen. Así que Jesús está invitando a una comida ya. A recuéstense, recuéstense. Ya quiere decir entonces que le voy a entregar comida. Pero ¿de dónde? ¿De dónde si aquí no hay ni dinero suficiente y gastaría mucho tiempo en ir a conseguir el pan y de regresarse? Para los discípulos es mejor que se vaya la gente, que se vayan porque no podemos. La responsabilidad no es nuestra. Ellos llegaron aquí buscándote. ¿Dónde van a comer? Pues dice el texto sobre la hierba. Y como decía ahorita, si es el comienzo de la primavera, está verde todo. Así que el Salmo 23 del buen pastor que alimenta sus ovejas se realiza completamente aquí. Todos pues se sentaron y tan solo los hombres eran unos 5,000, dice el texto. Alimente a 4 hombres en su familia, a ver cuánto tiene que gastar. Y dice, no, pues estos comen como ogros. Pues así son todo el mundo y más cuando en una época como la de Jesús, que tienen que caminar de un lado hasta el otro porque Jesús se vino cruzando el Tiberíades, el lago de Tiberíades. Así que la gente que camina, ¿cómo habrá llegado de hambrienta? Pero aquí está el buen pastor sentado sobre la montaña que es capaz de llenar no solamente el estómago, pero el corazón. Llega el momento de dar gracias para comenzar a comer. ¿Cómo se dice dar gracias? Eucaristein. Así que ¿a qué nos recuerda eso? Eucaristía. Ese es el momento que va a pasar y así lo van a llamar cada vez que alguien habla de la multiplicación de los panes, dirá, ese fue el momento y el lugar en el cual diste gracias, usando la misma palabra. Pues ahí, ¿qué pasa entonces con Jesucristo? Jesucristo tomó Jesús los panes. Después de dar gracias a Dios, la palabra que acabo de explicar, se los fue repartiendo. Nota, 3 verbos. Tomar, partir, dar gracias y repartirlos. Es la Eucaristía. Porque Jesús en la última cena, tomando el pan, dio gracias, lo partió y lo repartió. Está haciendo lo mismo, pero para todo el mundo de una manera que es imperceptible, porque nadie conoce la Eucaristía hasta ese punto, pero Él los tiene preparados. Justamente como dice el texto, todos estaban sentados entonces listos, listos para recibir. Y Jesús desarrolla los 3 verbos. Tomó, dio gracias y lo partió y lo fue repartiendo. Y todos comieron del pan y de los pescados todo lo que quisieron. Muchos dicen, pues es porque Jesús lo partió así de chiquitito, entonces le fue dando una por partecita a cada uno. Jesús no necesita de eso. Esa es una explicación muy humana porque es lo que hacemos nosotros en la cocina. Échele agua a la sopa, decimos, jugando, por supuesto. Pero que es cierto, si hay mucha gente, échele más arroz y cocínelo rápidamente. Traiga ensalada, llene el plato con algo. Pero con Jesús no es necesario. Jesucristo no necesita elaborar una técnica para levantar al paralítico, al que le bajaron desde el techo. No necesita una técnica para poder hipnotizar a la gente para ver qué va a hacer con el ciego de nacimiento. No, le toca los oídos con saliva y un poquito de tierra que hizo lodo y
Le dijo, ve y lávate. Ese es Jesús. Jesucristo cuando toca el pan, Él es el pan, es Él multiplicándose al frente. Nosotros tratamos de buscar como soluciones muy humanas, pero es que Jesucristo no tiene soluciones humanas, tiene soluciones divinas. Y cuando Jesucristo te perdona los pecados, no es de una manera humana, es de una manera divina. Cuando Jesucristo toca tu vida y te da una alegría que no te la puede dar el mundo, que te está sanando de todas las cosas que te han pasado en tu pasado, pues justamente ese es la teoría que no puede escribirse con palabras que no valen, que no pesan. Esas son acciones de Jesús. Son palabras llenas de vida que cuando se pronuncian hacen lo que dicen y crean lo que dijeron. Por eso todos comieron. No les dieron una migajita, les dieron pan. Jesús es capaz de hacerlo. Si Jesús fue capaz de resucitar, ¿no va a ser capaz de multiplicar el pan? Veamos más allá. No busque los milagros, por supuesto. Siempre repito eso. No busque los milagros. Busca al Señor de los milagros. Porque si lo tienes en el corazón, el milagro ya se realizó. Tienes vida en abundancia a través de él. Y no hay nada que valga la pena. No es un pedazo de pan que valdrá la pena, pero la presencia del Señor en tu corazón. Y es lo que hizo el Señor. Tomó el pan por puro amor a esta gente. No los quiero ver que desfallezcan. Toma los panes, dio gracias, lo partió y lo repartió. Eucaristía. Así es la Eucaristía. Ahora este pan saciará a quien lo coma y no se puede perder el resto. Raramente usted y yo diríamos, ay, pues bote esto porque ya no nos cabe nada más. Jesucristo va a decir, no, este pan está lleno de gracia. Gracia para hoy, pero gracia para mañana también. No se pierde una migaja de este pan. Hay que guardarlo. ¿Y cuántos recogieron? Todos se saciaron. No es solamente comieron y mordieron y dejaron, no, se saciaron. Recojan lo que sobró, dijo Jesús, para que no se desperdicie nada. La gracia, la bendición no se desperdicia nunca, por favor. Recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Bonito. 12 canastos porque las 12 tribus de Israel. Y nos está diciendo entonces todo el pueblo de Dios se va a alimentar. Cuando está diciendo que sobraron 12 canastos, es todo el pueblo de la historia, todos los discípulos, todo aquel que se siente pueblo liberado por el Señor, que siente el llamado de Cristo. Hay pan para ti, hay pan para ti. Y hubo una profesión de fe, porque entonces la gente al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, dice el texto, dijeron, este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. La multitud, por supuesto, juega entre la necesidad física y saben que Jesús la puede dar y también la realización, la reflexión interna. Esto no lo puede hacer un hombre. Aquí hay algo mucho más grande y lo que ellos pueden pensar es en un profeta. Y dicen, en verdad, este es el profeta que habría de venir al mundo. Aquel que contestaría todo, que haría todo, que tendría el poder sobre la vida y la muerte, y él la tiene, por supuesto. No a la manera de lo que ellos esperan, pero la tiene. Las intenciones equivocadas con Jesús después de un milagro tan bello en el que todos, pobres, ricos, hambrientos, los que han necesitado la palabra de sanación, la palabra de consuelo, pero ahora también se han llenado el estómago. Dice el texto que muchos de ellos dijeron, llevémonoslo y proclamemos que Él es el Rey. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Otra imagen de Moisés, de verdad, la soledad de aquel que tiene que hablar con Dios. Está contento Jesús porque todos han comido, porque han sentido la presencia de Dios, el abrazo de Dios, que siempre está cercano para tocar tus necesidades y transformarlas en bendición, transformarlas en paz, transformarlas en fuerza para que ayudes a alguien, a otra persona.
Pero cuando se malinterpreta eso y se reduce el hacer de Jesucristo, duele, duele porque quisiera que entendieras el amor que tengo por ti, pero confundes el amor grande con amor pasajero, con amor que llena el estómago. No es así, es mucho más profundo. Por eso es el amor de la Eucaristía que se queda desde la última cena, porque no es acerca de la palabra del cura, no es acerca de lo que tú piensas de la palabra que Jesús dijo. Ah, no, 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 eso es para un panecito por ahí. Jesús tiene palabra de vida, palabra eficaz. Lo que Él dice se hace. Y cuando dijo, hagan esto en memoria mía, hasta que yo vuelva. Lo que está diciendo no es, necesito que hagan un rito. No, no, no. Necesito que se acuerden de este momento y que sepan que estoy vivo cada vez que parten este pan. Que se acuerden entonces que tomó, dio gracias, partió y se los entrega y así lo hizo en la cruz. También se partió como pan eterno en la cruz y nunca dijo, ese no se lo merece. Jesucristo entregó todo por ti y por mí. Qué bendición. Dios los bendiga.